Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, y estoy acá porque estoy haciendo una escala para ir a Rusia, a San Petersburgo. Tengo que ir allá. Vamos a ver qué onda, cómo es ir a un país donde, digamos que está en la situación que está, como ya sabemos. Les voy a contar qué onda allá, qué onda el país, cómo es el lugar también, porque es la primera vez que voy a ir a Rusia. Quiero que me acompañen en este viaje. Bueno, les voy contando mientras la situación. Salimos en un vuelo de Turkish desde Milano Malpensa hacia Estambul. Llegamos hace unos minutos. Se atrasó el vuelo porque nunca me había pasado, pero tuvimos un muy fuerte viento, impresionante el viento que tuvimos, y el avión tocó tierra y tuvo que volver a salir porque fue algo realmente para tener miedo en serio. Mira, yo nunca había tenido miedo en un vuelo, pero esta es la primera vez que me pasa y te puedo decir que la pasé mal. Les quiero decir que al llegar tarde acá por esto de que el avión tocó tierra y volvió a salir, se atrasó todo, por lo tanto perdimos la escala, perdimos el siguiente vuelo que teníamos hacia San Petersburgo, pero por suerte la empresa nos dio un vuelo siguiente que sale a las 12 de la noche. Ahora son las 9:30 de la noche y el siguiente vuelo sale a las 12 de la noche. No teníamos previsto esto, pero bueno, por lo menos la empresa nos dio un voucher, nos dio un código para que podamos elegir 5 lugares donde podemos ir a cenar gratis, de manera gratuita por este retraso que tuvieron. Bueno, la verdad que son 4 horas de diferencia. Lo malo es que vamos a llegar allá a las 5, más o menos 5 de la mañana, directamente al hotel y a descansar porque tenemos que tocar a la noche, pero antes tenemos una prueba de sonido, así que bueno, veremos cómo sigue la cosa. Es mi primera vez acá en Estambul. Ahora vamos a ir a comer al lugar. Vamos a elegir uno de los lugares, de los 5 lugares que nos dieron, que nos dio la empresa Turkish para que vayamos a comer. Así que vamos a ver qué tal son estos lugares para comer, si tienen algo tradicional o no, ya que estaría bueno probar algo así por la primera vez que estoy acá. Así que vamos a ver qué onda eso también, la comida de acá. El aeropuerto es bastante grande, te diría. Tiene allá la parte de arriba que vamos a ir a comer ahora, los restaurantes. Y acá, bueno, circula la gente, no hay mucha gente, debe ser por el horario. Pero es un aeropuerto muy lindo, te diría. Mirá lo que son los barcitos que tiene acá. Están muy buenos. Bien decorado, está bueno, está bueno. Mira cómo es arriba. Acá todo el patio de comidas. Y allá tenés, acá abajo, venta de ropa, allá de toda parte de restaurantes, ¿no? Pero vamos a ver dónde vamos a comer. Vamos a buscar acá, que es el patio de comidas. Todo comida rápida, obviamente. Miren algo de los precios acá. Esto, café 18.90, viene en latas. Bueno, acá hay más precios. Caramelos típicos de acá, ¿no? Estamos en Turquía, Estambul. Productos locales acá. Eso parece ser pistaquio.
Sí, pistaquio. Chocolate con pistaquio. Los precios están expresados en euros. Eso está bueno. Acá tenés todo el kit para café turco, 29.90. Acá tenemos la tienda de Louis Vuitton. Allá atrás tenemos Dior. Tenemos Prada allá atrás, Fendi, Gucci. Allá atrás. Impresionante. Mucho lujo. Muy grande el aeropuerto, muy grande. Muy lindo. Pantalla con información. Tiendas de lujo también. Me gusta la decoración que tiene. Con esto madera. Aeropuerto del museo, acá una estatua. Bueno, el decorado me encanta. En general. Voy a faltar en Turquía, el capo de Turquía que tenemos acá, el restaurante Salvae, claro que sí. En pleno aeropuerto de Estambul. Acá estamos, vamos a comer algo. Una hamburguesa, algo clásico, porque no hay tiempo para andar pidiendo cosas raras. Acá estamos en el restaurante Salvae. Acá atrás. El famoso y viral cocinero de carnes turco que estudió en Argentina, para el que no sabe, estudió cómo cocinar la carne en Argentina, después hace su toque, por supuesto. Toda esta gente acá con el vuelo cancelado, igual que nosotros, porque se cerró el espacio aéreo de Rusia. Estamos acá varados en el aeropuerto de Estambul porque cerraron el espacio aéreo de Rusia por un ataque de drones, nos dijeron, así que estamos esperando, seguramente nos van a dar un hotel para un vuelo que sale mañana a la mañana. Estamos viendo si hacerlo o no por el riesgo que esto implica, ¿no? Porque un ataque de drones es peligroso y bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos yendo en la combi al hotel. ¿Tienes algo para decir? Hermosos. No ha pasado nada, ya estamos saliendo de vuelta prácticamente para el aeropuerto. Acabo de entrar a la habitación, nos dieron nos trajeron a un hotel acá, un hotel 5 estrellas, muy lindo, que ahora les voy a mostrar. Estoy entrando recién, son las 5 menos 5 de la mañana. Es la verdad, estoy destruido. Por fin nos dieron la habitación, así que ahora voy a descansar un rato y salimos temprano, o sea, voy a dormir nada, prácticamente nada, porque como les digo, esto es un trajín terrible. Vamos a cerrar acá las cortinas y bueno, un día realmente difícil, muy difícil, porque no me imaginé que iba a pasar esto. Verdaderamente nosotros íbamos a ir a San Petersburgo, a Rusia, a tocar, y bueno, se complicó por un ataque de drones ucranianos a Rusia justamente, y cerraron el espacio aéreo, se suspendieron un montón de vuelos y por lo tanto el vuelo que teníamos nosotros también. La verdad que difícil, un día muy largo, muy cansador, pero bueno, ahora voy a tratar de dormir un poco para mañana estar un poco mejor, y ya mañana nos volvemos a Italia, a Milán. No vamos a hacer la fecha, obviamente no vamos a tocar en Rusia, nos vamos a quedar acá. Mañana salimos temprano para Milano. Les muestro rápidamente cómo es la habitación. Acá tenemos las ventanas, obviamente con vista afuera. Acá tenemos otra.
Después acá hay un escritorio. Nos dieron una habitación para cada uno individual. Esta es la entrada. Acá tenemos para, si queremos tomar algo, calentito, un café. Pero mañana tenemos el desayuno incluido, así que vamos a desayunar bien. Este es el baño. El inodoro cerrado. Los lavamanos. El espejo. Una bañera grande, grande. Y acá supongo está la ducha. Claro que sí. Acá tenemos las batas. Y acá, obviamente, un blackout que da a la calle. Ahora una ducha, una linda ducha calentita después de un día tan largo, complicado, y a dormir. Mañana será otro día. Bueno, desayunando muy temprano, dormí casi nada. Pero bueno, acá estamos tomando un café, una tortita, acá en el buffet. Y ya abajo, porque está la combi abajo, que nos va a llevar al aeropuerto. Y bueno, vamos a ver en qué momento ahora les cuento, charlamos bien, detalladamente con todo lo que sucedió, que no fue para nada agradable, pero bueno, les voy a contar todo. Yendo en la combi, nos pasaron a buscar a las 8:30. Habían dicho las 8, pero bueno. Pasando por la autopista tenemos a Ramiro Marra Turco, candidato a intendente de Estambul. haciendo un poco de tiempo en el gate, acá recostado en el aeropuerto de Estambul, ya pronto para embarcar en un ratito. ¿Cómo están? Bueno, me encuentro ahora en la estación de Milano Centrale, que tengo acá a mis espaldas, y qué noche la de anoche. Les quiero contar así acá tranquilo, sentado. Les quiero contar en realidad lo que fue la situación, cómo fue la situación esta de querer entrar a Rusia, sabiendo, ¿no? Yo en mi caso y el resto de los chicos, el grupo, sabiendo los riesgos que se corren, ¿no? Porque entrar a un país en guerra, todos sabemos los riesgos que se corren, pero como era una ruta que se hace prácticamente todos los días, es de la empresa Turkish que hace este vuelo, ¿no? Los vuelos europeos tengo entendido que no están habilitados directamente, por lo tanto la gente de Europa que quiera ir, por lo menos de acá de Italia, ¿no? Que quiera ir, como fue el caso nuestro, a Rusia, ya sea Moscú o San Petersburgo, que era nuestro caso, tuvimos que ir en la empresa Turkish de Milano a Istambul, hacer escala ahí y luego seguir con la misma empresa también a
hacia, bueno, en nuestro caso, a San Petersburgo. Y en el caso de otra gente, a Moscú. Justo ayer es raro, nos decían que la empresa Turkish salga con retraso, pero nuestro vuelo salió con un retraso de 40 minutos aproximadamente, lo cual se nos hacía muy difícil hacer el cambio de avión, ¿no? Porque teníamos 1 hora y algo. Sabemos que en un aeropuerto y más uno grande como es el de Estambul es muy difícil tener una escala con tan poco tiempo, pero bueno, son los riesgos que hay que correr. Llegamos, el avión nuestro había salido. A todo esto cuando estamos llegando a Estambul, aterrizando, había mucho viento cruzado, por lo tanto el avión tocó tierra de una manera brusca y levantó vuelo enseguida. El piloto tomó la decisión correcta porque estaba bastante cruzado el avión y te juro que toda la gente estaba a los gritos cuando levantó, porque había turbulencia y bueno, no la pasamos muy agradable ese momento. Al llegar tarde perdimos obviamente el vuelo que teníamos previsto para San Petersburgo. Fuimos al mostrador a hablar en la empresa nos dio la opción de tomar el vuelo siguiente, que era a las 12 de la noche, ¿no? Hora local de Estambul. Le dijimos que sí, bueno, vamos a tomar el vuelo siguiente a las 12 de la noche. No había muchas opciones tampoco, así que decidimos hacerlo. Estábamos esperando ahí haciendo tiempo, teníamos más o menos 4 horitas y algo. Miramos la pantalla, cancelado nuestro vuelo y cancelado otro vuelo que iba para Moscú de la misma empresa. Nos pareció raro, pero dijimos, che, ¿qué pasa? Que están cancelándose los vuelos que van a Rusia. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a preguntar de vuelta al mostrador y el chico que atendía ahí nos dijo que se había cerrado el espacio aéreo ruso por un ataque masivo de drones ucranianos que incluso habían llegado a San Petersburgo y a Moscú también. Por lo tanto, se había cerrado el espacio aéreo y era imposible entrar. Muy difícil todo esto. Se truncó esto porque, bueno, nosotros, si bien queríamos ir a tocar y todo, y sabiendo los riesgos, bueno, tomamos la decisión correcta de no ir por los riesgos obvios o por quizás llegar allá a San Petersburgo, no pasa nada y después se cancelan los vuelos y nos tenemos que quedar no sabemos cuánto tiempo ahí en Rusia. Por lo tanto, decidimos volvernos, así que la empresa nos llevó con una combi a un hotel 5 estrellas en el centro de Estambul y al día siguiente, hoy a la mañana, nos llevaron de vuelta al aeropuerto para tomar un avión que nos trajo de vuelta a Milán, y por eso estoy acá en Milano Central y acabo de llegar de Malpensa. Y bueno, esto le quería contar porque realmente es difícil entrar a un país en guerra. Yo sabía, como les dije, de los riesgos que se corrían, pero bueno, pensamos que íbamos a entrar igual, iba a salir todo bien, tocábamos y al otro día volvíamos. No se dio así y bueno, esta es mi experiencia y se las quería contar a ustedes porque, bueno, si por ahí algunos tienen que entrar a Rusia, que sepa más o menos cómo son las cosas, ¿no? Que puede pasar esto, o te quedás sin ir o te quedás adentro de Rusia. Y quedarse dentro de Rusia, donde no funcionan las tarjetas europeas, me dijeron algo así, y sin dinero, bueno, era prácticamente imposible y es un riesgo que no queríamos tomar. Por lo tanto, estamos de vuelta acá en Italia, en casa.